Hola, estamos conversando con Ricardo López Murphy, que es presidente de la Red Liberal de América Latina, RELIAL. Doctor López Murphy, usted ha tenido experiencia activa en política a alto nivel. Y la pregunta es, ¿deberían los jóvenes interesarse, involucrarse, inquietarse por el tema político? Yo creo que sí. Me parece que si uno no se preocupa por la política se va a ocupar de jorobarnos a nosotros. Porque en general, cuando uno no se interesa, sea joven o no sea joven, el riesgo es que eso quede en manos de gente no idónea. El gran mecanismo de saneamiento de la política es la participación masiva, y eso hasta por edad, por pasión, por entusiasmo, es muy propio de la juventud. Yo lo que diría que hay que evitar es la participación artificial. O sea, puedo contar el caso de mi país. En mi país hay gente jóvenes que participan porque es una forma de poder acceder al presupuesto o poder conseguir canonjías, privilegios. Eso no es lo que yo estoy transmitiendo. Lo que yo estoy transmitiendo es una vieja concepción liberal, que es la concepción de que el poder depende de los ciudadanos, y son los ciudadanos, mujeres y varones, los que van a tener que tomar esa responsabilidad. En general, cuando uno es joven, tiene una energía, un idealismo, un desprendimiento, una vocación, una curiosidad intelectual muy grande. Y yo diría que el verdadero aporte a la política no es conseguir privilegios, puestos o canonjías, sino el verdadero aporte es generar en la conciencia ciudadana mecanismos de control, mecanismos que obliguen a que los que sean candidatos, sean representantes, resulten de la mejor calidad moral e intelectual posible, que sean muy representativos de la sociedad. Y me parece que eso sin participación es imposible de lograr. ¿Y será posible hacer una lista de requerimientos para participar en política desde la juventud? Pues yo diría, una de las cosas que yo aspiraría, si fuera joven, es a escuchar y a comprender el programa y la narrativa que tienen los líderes políticos para ofrecerle a la sociedad. Un requisito es ese espíritu crítico, abierto, esa búsqueda de chequear los discursos con la realidad, con la historia, esa voluntad de escuchar otras voces, esa predisposición al debate, a contraponer nuestros puntos de vista. Eso es una tradición liberal muy valiosa, la idea de que todas las verdades son refutables y siguen siendo si soportan la refutación. Y esa visión me parece que es el espíritu básico con el que hay que ir. No con el espíritu de ser un cortesano, digamos, un psicofante del poder, sino con el espíritu de ser un activo ciudadano que demanda más transparencia, que demanda más preparación, que demanda más integridad de sus representantes. Si lográramos eso, eso sí que es un enorme atributo del desarrollo. Entendido esto, en América Latina, voy a atreverme a decir que en América Latina, ciertamente es el caso de Guatemala, mucha gente se decepciona de la política. Se decepciona porque los partidos no son partidos, en realidad son roscas para llevar gente al poder. Se decepciona porque la gente va a votar, pero resulta que el que votó no hace lo que había ofrecido. En fin, puedo hacer una lista de razones por las cuales uno se decepciona del proceso político. Yo también ahí diría que eso es muy factible que pase si la selección de candidatos proviene de una rosca, de un acuerdo, de algo no competitivo. Muy distinto es si la gente participa masivamente. Ahí no es tan fácil eso, ahí es mucho más difícil los arreglos ocultos, las trenzas políticas. Pero por otra parte, en la medida de una participación activa, con ese espíritu crítico que yo mencionaba, con esa búsqueda de integridad, de transparencia, es muy difícil hacer un discurso con un relato y practicar otro.
porque eso produce una deslegitimación muy grande. Yo creo que si hay una participación masiva, la coherencia entre lo que se dice en la campaña electoral y lo que se va a hacer es seguro muy grande, porque si no uno pierde todo su base de sostén. En el gobierno no es solo cuestión de ganar elecciones, es cuestión de ganar cierto consenso, pero parte del consenso es el respaldo de los propios, de los que nos han votado. Ahora, es muy difícil que yo haya ido a buscar los votos con una explicación de la historia y con una orientación hacia el futuro, si hago todo lo contrario, ahí vacío mi base de sustentación. Por eso no es menor la participación. Ahora sí es una rosca, la rosca se presta para esto, como había un candidato en un país del sur de Latinoamérica que decía, como te digo una cosa te puedo decir la otra. Bueno, esa pérdida de esplendor de la verdad es una trágica consecuencia de la ausencia del control y chequeo y del balance que produce la participación ciudadana. Desde un punto de vista liberal, ¿cuál diría usted que es la misión del quien se involucra activamente en política? Bueno, yo diría primero es encontrar una forma de accionar sobre el gobierno que preserve nuestros derechos, los derechos básicos de los individuos, los derechos civiles, lo que hace a nuestras libertades, pero también a través de esa participación asegurar que sea gente íntegra y gente ejemplar. Y esto no es menor, porque yo digo, la libertad es un enorme atributo, pero tiene un costo, que es defenderla. Y defender la libertad implica, entre otras cosas, que nuestros representantes no sean despreciables, que no sean personas inaceptables, que no se produzca ese enorme divorcio entre representados y representantes que da pábulo a las aventuras populistas, a las aventuras a veces autoritarias. En el desprestigio de las instituciones democráticas está probablemente la mayor amenaza a nuestra libertad. Por eso necesitamos prestigiarla. Una forma de defender nuestras libertades es hacer que la política sea razonable. Con esto digo, no busquemos que sea perfecta, no va a ser, eso es una fantasía de demagogos y totalitaria. La idea de que vamos a tener un régimen perfecto no es propio de una construcción humana. Sí, lo que podemos tener son instituciones que son perfectibles. Y en eso nuestra participación es el único insumo posible que puede asumir distintas facetas. Está la faceta de la contribución intelectual, está la faceta de la difusión de las ideas, está la faceta de contribuir a que la organización sea lo más porosa, transparente y competitiva posible. Imagínese usted que en lugar de roscas lo que hubiera sería una competencia lo más abierta. Los países donde funciona mejor la democracia es donde la competencia en las primarias, en la selección de candidatos es fantástica. Si un joven se acerca y le dice, doctor López Murphy, yo quisiera dedicarme a política, ¿cómo puedo prepararme? ¿Tendría algún consejo que darle? Sí, yo en general creo que en el mundo moderno una cosa muy importante es estudiar nociones básicas de economía. Me parece que eso es muy importante, como nociones básicas de derecho en el sentido de cuáles son los procedimientos. Yo creo que esos dos temas son esenciales. Sin eso es muy difícil poder participar en el juego que es la competencia política, porque requiere conocer los límites legales y requiere, para evaluar las propuestas, nociones básicas de economía son vitales. En general, no es que yo estoy diciendo que la economía esclaviza todas las ciencias sociales, estoy diciendo que en el fondo las promesas que carecen de sustento económico son mentira, y eso es muy importante si lo que queremos es veracidad, transparencia, integridad en la propuesta de los candidatos. Entonces yo le diría, infórmese de las cuestiones económicas, escuche, lea sobre esas cuestiones. Hay muchos
manuales elementales de economía, que uno le suena a entender por qué los precios. Cuando hay alguien que le dice voy a controlar los precios, voy a producir una alquimia, uno ya sabe que ese es un gran mentiroso, a ese hay que escaparle. Cuando uno dice voy a buscar que haya más competencia, que haya más transparencia, que haya más oportunidades para los consumidores, que haya más apertura a alternativa, eso va por el buen camino. O sea, uno le dice, la inflación es un mecanismo, de lubricación, eso ya sabemos que es un gran mentiroso. Yo creo que cuando uno empieza a poner ciertas nociones elementales, uno empieza a entender. Y aprende algo que decía Milton Friedman, que es muy importante. No hay tal cosa como un almuerzo gratis. La vida, las propuestas tienen un costo de oportunidad. O sea, cuando uno dedica los recursos a una cosa, no los puede dedicar a otra. Y esa madurez para evaluar las alternativas es muy importante para no caer en la trampa populista. Finalmente, doctor López Murphy, supongamos que estamos en la televisión y yo le pido que en un minuto nos comparta cuál fue la experiencia más importante que le dejó la participación política. Un gran entusiasmo con las posibilidades de construir un funcionamiento de nuestro sistema institucional y de nuestra democracia mejor. Y yo creo que esa oportunidad está. Y creo que no hay que resignarla. Y creo que la idea de dejárselo a otros, de concesionar ese esfuerzo, es un grave error. Las grandes democracias del mundo implican una gran participación de la gente e implican una gran descentralización del poder. Porque cuando el poder está muy descentralizado es fácil participar. Pues muchas gracias por compartir estas ideas y estas experiencias con nosotros. Y a ustedes también, muchas gracias.